yo quisiera centrarme en el problema del agua, porque desde la planificación sí me parece que resulta relevante partir de los problemas y resulta más relevante partir de las causas. Desde el esbozo general, la presentación que yo planteo arranca con una definición del problema central. Tenemos todavía un sistema nacional de gestión hídrico-sanitario inadecuado, obsoleto, capturado por intereses particulares, que concentra el recurso, perpetúa las desigualdades y compromete el futuro del país. No la tenemos fácil, creo que tal vez sea uno de los problemas más fuertes que tenemos que enfrentar los mexicanos, y la solución no está precisamente de manera sencilla. El archivo se llama Problemática del Agua en MX. No sé si ya lo tienen ahí. Ok. Bueno, voy a empezar planteando algunas preguntas de contexto mientras encuentran el archivo. México es un país seco, hay que asumirlo como tal, y no lo podemos mover físicamente. Nos tocó estar en una ubicación en el globo terráqueo donde somos un país seco, y yo planteo 4 interrogantes. ¿Qué tan grave es el problema? Segunda, ¿cuántas dimensiones abarca? Tercero, ¿qué intereses están en juego? Y cuarto, hay que atrevernos a preguntar si es posible resolver el cambio climático enfrente. ¿Abarca dimensiones como agua para la vida? ¿Qué intereses están en juego? Bueno, pues está en juego el acaparamiento de concesiones, la integración bajo un modelo de cárteles, ¿no? Está un cártel inmobiliario y hay un cártel del agua. Y hay que tenerlo bien ubicado este problema. Y el derecho humano al agua y saneamiento al que se compromete México, incluso a nivel de la Constitución, se ve difícil de lograr. Y entonces nos tenemos que plantear 2 rutas. O encontramos una solución que ataque las causas a la calidad de vida. Y me parece que la respuesta está en el detalle, en la forma como observamos. Detalle, en la forma como observamos, como instrumentamos. Sí, como instrumentamos. Si nuestros indicadores en materia de recaudación de Conagua en precios corrientes, pues tampoco me habla del mercado negro del agua y tampoco me dice si Conagua aplica precios sociales o precios privados. Este tipo de indicadores son elementos de medición que son muy frágiles, y eso hace, entre otras cosas, o sucede que el problema no se puede resolver porque la planificación está siendo vista desde una forma superficial. Hay problemas de la gestión institucional y yo los identifico como errores que dificultan la capacidad de que la planificación sirva para transformar. Primero, estamos hablando de un problema complejo. El agua no solo son tubos, caños, válvulas. El agua es multivariado. Segundo, estamos predeterminando el rumbo. No sé, por alguna razón nos invadió la disciplina del sector privado de la planeación estratégica y otras herramientas donde nos ponemos a soñar, ¿no? Y cómo nos vemos en 20 años. Pero no instrumentamos el diagnóstico, no nos metemos al territorio suficientemente, y entonces a partir de buenos deseos nos lleva a desconocer un territorio con un espacio geográfico que se asume como unitario, y no es unitario. No es lo mismo el clima, no es lo mismo el territorio, no es lo mismo la población, no es lo mismo la economía en los diferentes territorios del país. Es diverso, no solamente en términos ambientales, en términos sociales, en términos culturales, en términos económicos. Estamos ideando proyectos a partir de lo que se nos va ocurriendo, pero no tenemos un modelo de brecha que de manera precisa nos diga: tienes este rezago en esta zona del territorio, en materia de agua, acá el problema es de contaminación, acá el problema es de sequía, acá el problema es de distribución por fugas físicas, acá es de fugas comerciales. Eso no está estudiado. Se antepone el gasto, y todos los gobiernos, hablo de los 3 órdenes de gobierno, todavía tenemos el modelo de presupuesto por objeto de gasto, por partidas presupuestales, lo que yo he llamado la santa partida presupuestal, a la que le tenemos que llenar dinero antes de que arranque el año, y hay que acabárnoslo.
la partida de gasolina, la partida de lubricante, la partida de papelería. Y es una lógica de gastar. Eso no necesariamente puede instrumentarse en un presupuesto basado en resultados, porque si revisamos los programas, bueno, ya vimos cómo están los indicadores, no están bien hechos, la lógica interna está fallando y nunca le vamos a dar certeza a la solución del problema mientras sigamos incorporando mecanismos e instrumentos de planificación que vienen del sector privado al sector público, traído de una manera pueril, porque están solamente viendo la versión superficial, la versión por encima. Si profundizamos los problemas públicos, entonces nos toca resolverlos. Pero entonces le damos mucha preocupación a quienes concentran los recursos públicos que deberían ser, por orden del Estado y por garantía del Estado, mejor redistribuidos. Tenemos también gobiernos en los 3 órdenes de gobierno que se evalúan a sí mismos. ¿Quién hace el informe del gobierno del municipio de Guadalajara? El gobierno del municipio de Guadalajara. ¿Y qué esperamos que dice el informe? Pues que todo está bien. Es decir, son informes espejo donde cada quien está informando cómo se gasta el dinero, no cómo resuelve el problema. Creo que ahí está la clave. Y eso deriva en un autismo público donde el gobierno municipal, estatal, sobre todo donde se gestionan los grandes recursos de agua, las definiciones a nivel de predio, va para un lado y los problemas de la gente van para otro lado. Y bueno, la desigualdad genera violencia. Esta señora que está en la foto, que seguramente identifican, la doctora Alicia Bárcena, en el foro de Davos se atrevió a decir esta conexión entre desigualdad y violencia. ¿Y cuántas formas de desigualdad conocemos? No solo es un problema de desigualdad de ingresos. El agua está desigualmente dotada, no solamente a nivel de concesiones, a nivel de distribución, de distritos de riego. ¿Cuántas formas de violencia conocemos? Esta conexión nos debería llevar a pensar que necesitamos replantear un sector público distinto, al menos en materia de agua, porque como dije y como coincidimos, no tenemos viabilidad sin agua, en ningún sentido. Tenemos que tener claridad en eficacia, eficiencia, en desempeño y resultados, y creo que el mayor problema, o uno de nuestros mayores problemas está tal vez en la desconexión que existe entre desempeño y resultados. Desempeño es ejercer desde el ámbito de lo público a lo que nos estamos refiriendo, todo lo que implica no solamente a nivel de programas o proyectos. Desempeño es el ejercicio de lo público, es la asignación del gasto, son los organigramas, es el presupuesto no basado en resultados, aunque se dice basado en resultados, no está basado en resultados, está basado en desempeño. Y esta ruptura que existe particular entre de no distinguir dónde está la obligación pública y dónde se esperaría evaluar en los ciudadanos, es decir, en la banqueta de enfrente el resultado, no está sucediendo. Por lo tanto, tenemos ejercicio de recursos públicos, cada año se gastan todas las dependencias religiosamente, bueno, la mayoría hacen el gran esfuerzo por acabarse el presupuesto de cada partida presupuestal, de cada programa, pero eso no necesariamente deriva, y tenemos un montón de entidades federativas y municipios, más de 2.500 municipios, con la misma dinámica de acabarse el presupuesto. ¿En qué momento vamos a dejar de tirar agua, por ejemplo? Fugas, aunque no se reconocen oficialmente, alrededor del 50%, la mitad del agua la estamos tirando, y se va a quién sabe a dónde, porque tampoco tenemos estudios hidrológicos que nos digan a dónde termina el agua. Entonces necesitamos primero, creo yo, asumir que estamos hablando de un problema que es multivariado, que es complejo, por lo tanto no puede ser de tubos, válvulas, cárcamos, la perspectiva como se puede solucionar. Tiene que ser visto desde la complejidad. Y empiezo diciendo que tenemos que saber medir el agua. No existen los acuíferos administrativos salvo en la Conagua, en el papel. Los acuíferos no son bolsas subterráneas que tangencialmente se tocan. Son sistemas de flujo superpuesto. Pero tenemos un registro administrativo que nos dice, este es mi acuífero y tiene tal nivel de profundidad, porque tenemos eventualmente mediciones históricas pisométricas. Los acuíferos no funcionan como albercas subterráneas, son sistemas de flujo superpuestos que fluyen en cierto sentido con cierta cantidad de agua, a cierta velocidad, con cierto volumen, en cierta época del año, además con cierto contenido de contaminantes, muchos de ellos, no pocos. Entre más profundo yo esté trabajando en la extracción del acuífero, más contaminación geogénica voy a tener, o sea, va a haber más contaminación química.
y entonces esa agua ya no sirve. Tenemos en todo el país pozos cancelados porque tienen arsénico, porque tienen metales que incumplen con la norma y no se puede dar dotación a la gente aunque tengamos agua, porque estamos yendo cada vez a mayores profundidades. Pero si seguimos viendo los acuíferos como si fueran albercas subterráneas, entonces es una simulación. Prácticamente no sabemos cuánta agua subterránea tenemos y dependemos 4 de cada 10 litros en el país del agua subterránea. Eso, perdón, pero es gravísimo. Nos toca resolverlo. Y ya se han hecho anuncios en la próxima administración. La doctora Claudia Sheinbaum dijo, le vamos a entrar a fondo al agua, porque es que sin agua no hay futuro. Alguno que nos venga a plantear. Los acuíferos funcionan de una manera muy distinta como los estamos concibiendo y por ende como los estamos midiendo. En pocas palabras, los acuíferos son… La siguiente, por favor. Creo que estamos… Otra más. Una más, por favor. Ahí. Estos sistemas de flujo superpuesto, como está esa figura de colores, la anterior, tiene dimensiones que deberían ser calibradas, que deberían ser estudiadas en 3D y que existe tecnología en el mundo para ello. Entonces deberíamos dar el salto a al menos conocer cuánta agua tenemos disponible, para cuánto tiempo. Ahora, ¿dónde se concentra el agua? Como lo dijo mi compañero, sí, la mayoría se concentra en la agricultura, pero yo le voy a poner letras chiquitas a la producción de alimentos. Quiero que hablemos también de que buena parte de esos alimentos se van de forma virtual, como aguacate, como berry, cuya rentabilidad le genera a quien está produciendo y exportando. Pero aquí está comprometiendo el derecho humano al agua. Entonces creo que el agua no está enfrentando un precio social. Y entonces, ¿cuánto cuesta producir 1 kilo de carne de res? 15,000 litros, su huella hídrica. ¿Cuánto cuesta producir el aguacate? ¿Y a dónde termina ese alimento? Entonces, México no debería estar orgulloso de estar exporte y exporte de alimentos, porque también estamos mandando agua que no tenemos. Mientras no tengamos un plan serio, tengamos precios serios de cómo debe manejarse el agua, pues deberíamos pensar 3 veces antes de estar felices de que estemos exporte y exporte de alimentos, porque eso al final del día solo se traduce en concentración de la riqueza de unos cuantos productores, que son los más grandes, ¿cierto? No me voy a detener de dónde vienen las fuentes. Los que vivimos en el altiplano tenemos un problema, pues un montón de gente, ¿no? Que estamos entre las cordilleras y que al final del día no tendríamos acceso fácil al agua que pudiera desalinizarse. Además hay que hablar que la desalinización genera una salmuera que es altamente tóxica y tiene un 50% de rechazo en su limpieza. Por lo tanto, cada litro que se limpia, en realidad limpiamos 500 mililitros de agua y el otro se queda en la salmuera, que luego hay que disponerla o hacerle algo. El crecimiento demográfico. Los municipios les quedó grande no solamente el agua, que el 115 les dice que es su obligación. Los municipios no pueden suficientemente cargar con la responsabilidad de gestionar el desarrollo urbano. Y eso está generando el crecimiento, el control del suelo, el acaparamiento del suelo, y hace entonces que la gentrificación sea uno de los fenómenos de rebote, donde también el agua es un elemento fundamental. No se le está asignando una conexión directa entre el agua que hay en el subsuelo y los instrumentos que en la superficie definen los trazos, usos y destinos en los dictámenes de los planes parciales de los municipios mexicanos. Entonces ese divorcio genera un estrés porque hay que estar moviendo agua hacia las zonas más pobladas donde tenemos más gente y al final del día lo pudimos haber previsto si dieras una asignación, una cuota, una tarifa, porque tú quieres mandar agua a una zona donde no hay agua, porque ahí la especulación te dejó mayores ganancias de suelo. O sea, si seguimos sin conectar las variables que se involucran alrededor del agua, me parece que vamos a seguir sufriendo y padeciendo los efectos. Creo que ahora lo que toca hacer es atacar las causas. ¿Por qué los municipios históricamente no invierten en reparar las fugas? Se dice en el argot, es que no da votos, andar cambiando tubos. Pues no hay agua. Y el agua que se va por las fugas físicas, que insisto, aunque no se reconocen, rondan el 50%, pues se va y se pierde. Y el agua continental, que es nuestro recurso más valioso, el que esté en el subsuelo, el agua subterránea, está en riesgo. La gestión está en una zona nebulosa, los municipios jugando a la misión, visión, valores, jugando a la planificación, con instrumentos que no van a fondo del problema,
que no analicen el territorio, y además tenemos enfrente un fenómeno de cambio climático, que ese sí no perdona, llega parejo, sin importar dónde estás. Creo que necesitamos replantearnos, creo que uno de los grandes orificios que tenemos en México en materia de gestión hídrica es que no tenemos un árbitro. No hay un árbitro que tenga las tarjetas en la mano, ni siquiera está diseñado el arbitraje. Y perdón, pero la Conagua no puede ser árbitro porque participa en el mercado del agua, entonces sería juez y parte. Entonces nos toca diseñar como los países de Sudamérica, que cada uno tiene un ente regulador que no está involucrado en los precios ni en el mercado del agua, pero que ponga orden, porque al final del día, lo queramos o no, el agua es un monopolio natural. O sea, no podemos tener dos empresas que nos manden la tubería por la casa para escoger con cuál me conecto, como pasa ahora en la telefonía. Me toca asumir que el agua es un monopolio natural y como tal, me toca asumir que debo regularlo y el arbitraje debe ser sólido. Lo mismo para el municipio que le toca a nivel de servicios, pero que es el que está más flaco. Le pusimos la carga más pesada a la unidad de gobierno más flaca, entiéndase el agua. Y los estados o las entidades federativas que les toca el agua en bloque no tienen tampoco muchos elementos para regular. El saneamiento o la lógica de saneamiento que se está siguiendo sigue siendo bajo el supuesto de minería del agua. Extraigo agua de un lugar, la saco, la uso y ya hice desierto ese lugar, ya no tengo agua, entonces me voy a otro a buscar agua. No, al agua le tenemos que dar la vuelta y no tenemos de otra, al menos a nivel de predio, tenemos que implementar tecnologías donde podamos recoger el agua con tuberías herméticas, obviamente que hay que cambiar, tanto en la distribución como en la recolección, limpiarla, sanearla y regresarla, esa misma agua. Y tenemos que empezar a regular los precios, las concesiones y poner orden en esta altísima concentración de concesiones que tienen las grandes empresas. Vamos, hasta los bancos tienen saturados de concesiones ahí acaparadas, cosa de revisar el sistema de acuíferos. ¿Qué necesitamos hacer? Matar el paradigma. No podemos seguir apostando en el diseño de las tuberías, por ejemplo, a nivel municipal, pasa en Guadalajara, 250 litros habitante día se usa para definir qué tubería necesito. Y el derecho humano al agua está en 100. ¿Qué generas? Una sobreoferta, una tubería demasiado grande que va a presionar obviamente al sistema económico y que presiona a todos para sostenerla, para operarla. Eso equivale a vender papas fritas, un costal por día y comprarte un tráiler para mover las papas. O sea, estamos como que en una órbita donde no nos ha caído el 20 de que no tenemos agua, de que estamos en un país seco y de que sí o sí o arreglamos el problema en sus causas o nos va a ir muy mal. Resumo, sobreexplotación. 2, diseño institucional inadecuado que no está organizado, gestionado para resultados. Hablo de los 3 órdenes de gobierno. 3, la no regulación del monopolio natural. O sea, hay que regularlo, porque es un monopolio, y si lo dejas suelto ya sabes qué hace el monopolio. 4, esta visión ingenieril no es un problema de tubos, es un problema de agua para la vida, empezando. Como dijo Pedro Arrojo, tenemos que hacer las paces con nuestros ríos, tenemos que replantear el esquema. 5, no podemos seguir concibiendo la abundancia, no tenemos agua. Nos enseñaron en el kinder, en el preescolar, que había un ciclo, ¿no? Eso no es cierto. El agua se evapora, se la lleva a la nube, quién sabe a dónde. La nueva visión que ya está planteando la doctora Claudia es un alto en el camino antes de seguir tomando decisiones. Tenemos que proteger el medio ambiente de los escurrimientos. Dense una vuelta a Chapala, dense una vuelta a la cuenca Lerma-Chapala. Vayan a Juanacatlán, los invito a que vayan a ver la cascada, a ver cuánto tiempo aguantan. ¿Qué estamos haciendo con las descargas? ¿Quién está regulando a las empresas, por Dios? ¿Quién está permitiendo que tengamos ríos muertos? Y eso redunda no solamente en términos de agua, sino en términos de salud, evidentemente. La sobrecarga que tiene el municipio, o lo reforzamos o le quitamos al municipio la responsabilidad de enderezar el problema del agua. El loben de intereses, señores, eso ya está ahí. No van a cambiar los intereses. Todos los que concentran el agua no van a cambiar, porque su lógica es de acumulación de dinero. Entonces, con un gobierno de izquierda como el que tenemos, nos tocaría precisamente darle la vuelta al timón. Y bueno, el desperdicio de agua de lluvia, lo que acabamos de ver en los videos de estos 2 días o 3 días, es que esa agua, ¿dónde va a parar? Se va. Además se vuelve peligrosa. Y estamos descuidando que mucha de esa agua podría aprovecharse si fuera adecuadamente gestionada.
En la ruta para una solución viable hay que revisar, digo yo, un equilibrio entre quiénes son los actores, qué usos tienen y cuáles son los determinantes. Actores son muchos, instituciones públicas, privadas, sociedad civil, consumidores, usos de agua para la vida, la concepción cultural, el agua en centros de población, el agua como recurso que se comercia y el mercado negro, el huachicoleo del agua. Estamos pinchando por todo el país pozos que nadie tiene registro y eso requiere un esfuerzo serio en supervisión, en vigilancia y sobre todo en tecnología. Y al menos dimensionar que algunos factores que generan estos problemas, algunos son cognitivos, otros son económicos, otros son socioculturales, otros son institucionales, otros son ambientales. Aquí hago una propuesta de ejes de intervención donde recapitulamos, este se hizo con un ejercicio de un grupo de compañeros, de especialistas que se le entregó a la doctora Claudia en diciembre y le dijimos en un documento, hay que asomarnos desde un paraguas más amplio a resolver el problema del agua y aquí es por donde podríamos arrancar. Esto no es un plan nacional hídrico, estas son las bases para partir de un problema multivariado, complejo, pero que nos toca entrarle sí o sí. Las últimas reflexiones con las que quiero cerrar. Esta disociación cognitiva donde el gobierno, municipios, estados están disparando para un lado y la población va para otro. Los ciudadanos no merecen ser gobernados por la visión de un político. Los gobiernos deben estar bien diseñados y el diseño no debería tener estilos, debería tener certeza técnica, debería tener argumentos lógicos. Entre más abierta está la posibilidad de proponer lo que se me ocurre, pues más fácil está en que llegue la corrupción y luego hay que gastarle plata a perseguir a los corruptos. Cosa desgastante y muy poco fructuosa. Se cree que el gobierno está bien diseñado y ¿saben qué? No. Los programas están mal diseñados. Los programas públicos a nivel municipal, estatal y muchos de los programas federales involucrados en agua están mal diseñados. O los arreglamos o van a seguir operando con la lógica de gastarse el presupuesto. Y nos toca meterle mano. Y por último, yo creo que diseñar un nuevo modelo de gestión hidrosanitaria no es tan difícil. Creo que lo difícil es que los mexicanos estemos cargando en la espalda los efectos de una mala gestión y podemos estar diario culpando al cambio climático y a las lluvias atípicas. Y yo con esto ya no los enfado. Gracias por su tiempo.